Bienvenidos. Hoy vamos a abordar una pregunta que es absolutamente central en la ciencia política. ¿Quién gobierna realmente en una democracia? Porque más allá de los partidos políticos que votamos y de los líderes que vemos en las noticias, hay otros actores que desde un segundo plano moldean las políticas públicas. Hoy vamos a poner el foco en dos de ellos, los grupos de interés y los grupos de presión. El objetivo es entender qué papel juegan en el corazón mismo de nuestros sistemas democráticos. Bueno, pues la pregunta que nos va a guiar en todo este análisis es fundamental. Pensemos una cosa. Si el voto es, en teoría, la máxima expresión de la voluntad popular, ¿qué pasa en el día a día? ¿Qué ocurre en el largo periodo que transcurre entre una elección y la siguiente? ¿Cómo se canalizan los intereses concretos de, por ejemplo, los agricultores, los estudiantes, los ecologistas o los empresarios? Justo aquí, en ese espacio, es donde entran en juego los actores que vamos a estudiar hoy. Para empezar, vamos a sentar una premisa básica. Entender cómo funciona de verdad una democracia exige que miremos mucho más allá del momento de ir a votar. La política es un proceso continuo, un juego complejo, y en esa trama hay una enorme multiplicidad de actores que compiten entre sí para influir en las decisiones y para representar las distintas voces que hay en la ciudadanía. Fijaos, esto que vemos aquí ilustra una función que es esencial, la articulación de intereses. Estos grupos organizados, en el fondo, actúan como si fueran traductores, cogen las aspiraciones, las preocupaciones que están dispersas por la sociedad y las ordenan, las convierten en demandas coherentes y estructuradas. Podríamos decir que son un puente indispensable que conecta lo que le preocupa a la gente de a pie con el sistema político formal. Muy bien, pues vamos a profundizar en el concepto más elemental de todos, lo que podríamos llamar la piedra angular de todo este análisis. Porque para que podamos comprender qué es un grupo de presión, es absolutamente imprescindible definir primero qué es un grupo de interés. A ver, analicemos esta definición formal, que tiene su miga. Las claves conceptuales aquí son dos. Por un lado, actitudes compartidas, que es lo que les da cohesión, lo que los une. Y por otro lado, plantea reivindicaciones ante otros grupos, que es lo que define su acción. Es muy importante que notemos que en esta primera fase, su campo de acción es principalmente el ámbito social, no necesariamente el político. Y esto es crucial. Imaginad a miles de personas que tienen la misma preocupación, pero cada una de ellas actúa por su cuenta, de forma aislada. El resultado sería simplemente un ruido de fondo, ininteligible. Pues bien, el grupo de interés lo que hace es ordenar ese ruido, le da una estructura, le da una voz única y coherente. Y esto, por ejemplo, los diferencia de los movimientos sociales. Un movimiento social, como el feminista o el ecologista, suele tener objetivos más amplios, más difusos y una estructura mucho menos formalizada. Un grupo de interés es algo más específico y más organizado. Y ahora, llegamos al momento decisivo. ¿Qué ocurre cuando a un grupo de interés, el ámbito social, por así decirlo, se le queda pequeño? Pues es justo aquí donde ocurre la metamorfosis, la transformación. Este es el punto de inflexión. Es el momento en que el grupo llega a la conclusión de que para lograr sus objetivos, ya sea una nueva ley, un subsidio o una regulación que le favorezca, ya no es suficiente con dialogar con otros actores sociales. No, ahora necesita influir directamente sobre el poder del Estado. Su arena de acción se desplaza, pasa de lo social a lo político. Y esto nos lleva, lógicamente, a la definición de grupo de presión. La palabra clave, como es evidente, es presión. Lo que define a este actor no es tanto el interés que defiende, que ya lo tenía antes, sino la acción deliberada y estratégica de ejercer influencia sobre el poder político. Es un cambio cualitativo, un cambio de escenario y de método de actuación. Esta cita ilustra la relación de una forma brillante. Es que no son dos cosas distintas, son dos estados posibles del mismo actor. Todo grupo de presión es, en su origen, un grupo de interés. La gran diferencia está en si decide o no cruzar ese umbral, esa frontera, hacia la arena política, para actuar y presionar. En síntesis, para que quede meridianamente claro, la transformación de uno a otro ocurre en el momento preciso en que el grupo decide actuar sobre el sistema político para defender sus demandas. Pasa de la articulación social, de simplemente expresar un interés, a la presión política. Esa es la distinción fundamental que tenéis que recordar. Pasemos ahora a otro término que a menudo genera bastante confusión. Vamos a hablar de lobbying. Es muy importante que entendamos que cuando hablamos de lobbying no estamos hablando de un tipo de grupo, sino de una actividad. Es un proceso muy específico. El lobbying es, por lo tanto, una herramienta, un método. Es el proceso de comunicación estratégica que utilizan los grupos de presión para influir. A los profesionales que se dedican a esta actividad se les llama lobistas, y al conjunto de ellos que representa a un grupo se le conoce como lobby. Pero el lobbying en sí mismo es la acción, es el verbo. Este diagrama nos ofrece un modelo bastante claro del proceso. Veamos los pasos. Primero, el grupo define su objetivo. ¿Qué quiere conseguir exactamente?
Segundo, sus representantes especializados, los lobistas, contactan con quienes toman las decisiones. Tercero, y muy importante, les transmiten información, datos, argumentos. Y cuarto, el objetivo final, influir en la decisión para que sea lo más favorable posible a sus intereses. Bueno, ya hemos definido qué son y cómo actúan. Así que la siguiente pregunta lógica es, ¿qué es lo que determina que un grupo de presión sea eficaz? ¿Por qué unos tienen éxito y otros no? Vamos a analizar los factores de poder que marcan la diferencia. Como podemos ver en la tabla, el poder de un grupo es multidimensional. No se reduce solo, como se suele pensar, a los recursos económicos, aunque evidentemente son fundamentales. Factores como el número de miembros, que sirve para demostrar apoyo popular, o la eficiencia de su organización, que permite una movilización rápida y eficaz, son igualmente cruciales. Sin embargo, en muchas ocasiones el factor que resulta ser decisivo es la calidad de sus contactos, es decir, su acceso directo a los centros donde se toman las decisiones. Y ahora veamos cómo se utilizan esos factores de poder en la práctica. ¿Cuáles son las tácticas y las estrategias que emplean los grupos de presión para intentar alcanzar sus metas? El repertorio de tácticas, como veis, es muy amplio. Podríamos clasificarlo en un espectro. Por un lado tenemos las estrategias de persuasión y diálogo, como el lobbying, que suelen ser las preferidas por grupos con buenos contactos y recursos. Y en el otro extremo tenemos las de confrontación y acción directa, como las huelgas o las manifestaciones, que a menudo son utilizadas por sindicatos o movimientos sociales para visibilizar su fuerza y su capacidad de movilización. Y esto nos trae de vuelta al lobbying, porque la persuasión es el corazón de esta actividad. ¿En qué consiste? Pues en convencer a los poderes públicos de que las demandas del grupo no solo son justas para ellos, sino que también son convenientes para el interés general, o que, como mínimo, son compatibles con él. Es, sin duda, la estrategia principal en la mayoría de las democracias estables. Para sintetizar todo lo que hemos visto, quiero que nos quedemos con esta idea, que es fundamental. La condición de grupo de presión no es una identidad permanente, no es una etiqueta fija. Es un rol situacional. Es una categoría analítica que aplicamos a un grupo solo mientras está actuando en la arena política. Es una condición dinámica. Y todo esto nos deja con una tensión, con una pregunta fundamental que estos actores generan en cualquier democracia. Por un lado, son canales de representación legítimos y necesarios, pero por otro, plantean un riesgo evidente de influencia indebida. La pregunta clave, y con esto terminamos, es ¿dónde trazamos la línea? ¿Dónde acaba la defensa legítima de un interés y empieza la distorsión de la voluntad popular? ¿Dónde los grupos con más recursos y mejores contactos acaban teniendo más peso que el resto? Reflexionar sobre esto es absolutamente esencial para poder evaluar la calidad de nuestra propia democracia.